Hola familia, en este video les mostraré un paso a paso de un corte en capas medianas y de grafilado. Realizaré este corte con una técnica muy fácil para que lo puedan llevar a cabo sin complicaciones. Recuerden que la base de aprendizaje es practicar y practicar todas las veces que sean necesarias sin temor a equivocarse. En eso consiste el gran aprendizaje. Comencemos con este fácil y rápido tutorial de corte en capas de grafilado. Vamos a iniciar con el corte. Voy a peinar todo el cabello de la parte de atrás, de esta forma en que lo estás viendo, y lo junto como si fuese una coleta y corto como 6 centímetros, que es lo que tiene dañado Sofía. Lo corto a 0 grados. Vuelvo a tomar el cabello y vuelvo a revisar para que este quede completamente parejo. Esta va a ser mi guía de trabajo, este largo. Después realizo mi primera sección en una V invertida. Esta chica tiene poco cabello y tengo que buscar darle volumen. Tomo toda la sección y la elevo a 180 grados y corto tomando en cuenta mi guía anterior. Corto las puntas que sobran. Bajo el cabello, lo peino a 0 grados, saco una sección al centro y busco si hay puntas. Si observan, casi no quedan puntas más largas. Hago en los laterales el mismo procedimiento y vuelvo a sacar del centro mi primera mecha. Hago a un lado los laterales, lo elevo a 180 grados y busco mi guía y corto tomando en cuenta mi guía. Lo vuelvo a elevar y revisar que no sobren puntas. Me voy a los laterales, peino hacia el centro, elevo a 180 grados y vuelvo a cortar tomando en cuenta mi guía. Es muy importante que tengan su guía de trabajo porque de eso va a depender que obtengan un corte impecable. Nos vamos al siguiente lateral y hacemos el mismo procedimiento. Sofía tiene muy poco cabello. Con este corte se va a ver con más volumen, su cabello se va a ver con más movimiento y además lo que más me gusta de este corte es que queda el cabello texturizado, degrafilado, sin necesidad de eliminar volumen. Saco mi última sección, la uno con el resto del cabello, la peino perfectamente bien, saco mi sección en el centro y aquí elevo a 135 grados. Me voy a los laterales, elevo a 135 grados y corto lo que sobra. En ambos laterales realizo el mismo procedimiento. Elevo a 135 y corto. Una vez cortado, este corte si te lo alacias se ve padrísimo, si lo dejas natural se ve padrísimo, se los recomiendo. Es un corte muy sencillo y van a obtener resultados increíbles. Para finalizar, hago una media luna en coronilla, la elevo esta sí a 180 grados y corto las puntas que sobran. Me encanta de verdad este corte, vean las puntas cómo quedan. Nos vamos a ir a los laterales y si observan estoy tomando cabello de la parte de atrás, del centro de la coronilla y lo estoy jalando hacia el centro de su rostro.
Lo peino perfectamente bien y lo corto de manera inclinada. Ella tiene un fleco en la parte de enfrente y eso a mí me sirve de guía para unir el corte. Ahora voy a tomar pequeñas secciones, como lo estás observando, y voy a texturizar las puntas de esta forma en que lo estás viendo. Para texturizar el frente, para crear ese efecto de picos, voy a tomar pequeñas mechas y voy a deslizar la tijera para que me dé el efecto de cortos a largos. Este tipo de corte suaviza mucho las facciones. Si tienen rostro redondo, se los recomiendo. Les va a ayudar a suavizar su rostro. Nos vamos al siguiente lateral y realizamos el mismo procedimiento. Si observan, llevo el cabello al centro del rostro y corto de manera inclinada. Es importante que estén tomando mechas desde la parte de atrás de la coronilla y que las jalen hacia el centro, porque así el cabello se va a acomodar más. Ahora nos vamos a la parte de enfrente, peinamos todo el cabello hacia adelante y revisamos si no nos sobran puntas y cortamos recto a 0 grados. Una vez que corté el fleco, voy a unir los laterales con este. Y lo voy a hacer de manera inclinada. Vean cómo estoy colocando las manos y cómo realizo mi corte. Por último, tomo toda la sección del fleco y la elevo a 180 grados y corto ese piquito que sobra. Ahora subo los laterales y corto a 180 grados. Hago el mismo procedimiento en el siguiente lado. Para finalizar, tomo mechas de ambos lados y reviso que el corte haya quedado completamente parejo. Una vez terminado el corte, es el momento de estilizarlo. Y para esto vamos a utilizar Sculpin líquido. Este gel, recuerden que es hidratante y es termoprotector, me va a ayudar a crear volumen, a definir el corte sin dejarlo pesado. Lo que más me gusta es que deje el cabello con mucho movimiento. Para finalizar con el look de Sofía, voy a agregarle unas gotitas de diamante puro. Esta ampolleta está elaborada a base de aceite de coco y de argán. Este es un tratamiento intensivo que se aplica de medios a puntas, da un brillo increíble, deja el cabello con mucho movimiento y además lo protege para que no se deshidrate. Se las recomiendo ampliamente, ya que esta ampolleta les ayuda a restaurar el cabello. Este es el resultado final de Sofía. Su cabello luce con movimiento. Además, es un look que suaviza cualquier tipo de rostro. Y si le agregamos un poco de coloración, resaltarás más tu imagen. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Espero sus comentarios. Dios los bendiga.